Hola amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy conoceremos 3 inventos que surgieron en la Edad Antigua y que tal vez ustedes no conocían, y otros tal vez sí. Espero les guste el video y no olviden suscribirse, activar la campana y darle like. Comencemos. El primer invento del cual les voy a hablar es el jabón. Actualmente lo encontramos en pastilla, polvo, crema o líquido. La leyenda cuenta que se descubrió accidentalmente en Roma. La verdad es que se cree que se inventó hace 4000 años, aproximadamente en el 2500 a.C. en la Mesopotamia, ya que se encontraron tablillas de arcilla sumerias que detallan la mezcla que se obtenía de hervir aceites de potasio, resinas y sal. Para el 1500 a.C. en Fenicia, actual Siria, en Alepo, que actualmente se sigue fabricando, se hace con aceite de oliva y aceite de laurel. Y como los fenicios comerciaban en Europa, se cree que el jabón llegó a Nápoles, Marsella, Cartagena o Cádiz. En el 900 a.C., los celtas fabricaban el jabón con grasa de cabra y cenizas de abedul. Y para el 500 a.C., los griegos y etruscos, el futuro imperio romano, lo fabricaban con aceites aromáticos y arena o ceniza, y luego lo sacaban con un estrijilo. Como dije, la leyenda cuenta que el jabón fue descubierto accidentalmente en Roma. Las mujeres que lavaban la ropa en las aguas del río Tíber, en los pies del monte Sapo, vieron que una sustancia que bajaba junto al agua hacía que tanto la ropa como las manos de las mujeres quedaran mucho más limpias. Lo que sucedía era que en la cima del monte se hacían sacrificios de animales a los dioses. Entonces la grasa animal, mezclada con las cenizas, eran arrastradas hacia abajo por las lluvias. Luego se mezclaban con otros materiales del suelo arcilloso. Esta mezcla de ácidos grasos, o sea la grasa animal, y el hidróxido de potasio, ceniza y agua, dieron lugar al jabón. De hecho, el proceso químico se lo llama saponificación y es muy probable que provenga esa palabra del monte Sapo, igual que la palabra jabón en italiano, que es sapone. Siguiendo la línea de tiempo, en el 300 a.C., los pueblos germanos y galos, y que de hecho el historiador romano Plinio el Viejo atribuía el invento a los galos. Estos fabricaban el jabón con cenizas de haya y sebo o grasa de jabalí, y según Plinio, lo usaban los bárbaros para teñirse las melenas de rubio o pelirrojo. Para el 2000 a.C., se fabricaba en Arabia una mezcla de potasa, álcali, aceite de sésamo y limón, y esta mezcla se cocinaba. Para la Edad Media, el uso de jabón decayó ya que se pensaba que el tener los poros de la piel destapados hacían que hubiera muchas enfermedades. Igualmente, en el siglo VIII d.C., la primera gran jabonería europea fue hecha por los árabes en Al-Andalus, en Sevilla, actual España. Para el siglo XIV se elabora el jabón de Castilla, modificado de los árabes de Sevilla, que en vez de usar grasa animal, se utilizaban aceites vegetales. Así que los europeos empezaron a asearse y de a poco a desaparecer las grandes pandemias que azotaron la Edad Media. En el siglo XIV hay fábricas en Marsella, Francia, y el jabón, que todavía se realiza de la misma forma, se hace de aceite de oliva, agua del Mediterráneo y sosa cáustica, también conocida como soda cáustica. Y bueno, con el descubrimiento de América en 1492, el jabón iría para ese continente. Para el siglo XIX, químicos franceses hicieron avances en la industria del jabón, y aparte del hallazgo de Louis Pasteur, que el aseo disminuye el aumento de enfermedades. Aunque todavía el jabón era un artículo de lujo solo para los ricos. Ya para principios del siglo XX, el jabón se convierte en un artículo de necesidad al que pueden acceder muchas personas. El segundo invento es el odómetro, o más conocido como cuenta kilómetros. Su etimología viene de odos, que significa camino, y metro, medir. Su invención fue aproximadamente en el 15 a.C. por el ingeniero y arquitecto romano Vitruvio. Su invento fue una rueda de carro y piedras.
para contabilizar la distancia. La cuenta que hacía Vitruvio era que en una milla romana la rueda giraba 400 veces. Así que por cada milla recorrida, una rueda dentada enganchaba un engranaje que dejaba caer una piedra en una caja. Para el siglo XVII, Blaise Pascal inventó el prototipo de odómetro. Y tiempo más tarde, Thomas Savery inventó y patentó un odómetro para barcos. En el siglo XVIII, Benjamin Franklin diseñó un odómetro que medía los kilómetros que hacía su carro con la intención de diseñar las mejores rutas para entregar el correo. Y en el mismo siglo, Samuel McKean hizo otra versión del odómetro para medir el kilometraje, midiendo el giro de las ruedas. Y el último invento, el reloj despertador o reloj con alarma. Este reloj fue inventado por los griegos en el 250 a.C. Consistía en hacer sonar un pájaro mecánico cuando el nivel del agua llegaba a un determinado nivel, o sea que funcionaba con la marea. Para la Edad Media y moderna, las personas se despertaban confiando en el sol y el gallo. Pero un relojero llamado Levi Haustein se levantaba a las 4 de la mañana, momento en que todavía no salía el sol. Así que en 1787 lo que hizo fue poner una palanca en el número 4 de su reloj y cuando la manecilla llegaba a ese número hacía sonar una campana. A partir de acá se fue adaptando. ¿Ustedes sabían de estos inventos de la Edad Antigua? Y si desean que averigüe el origen de algo, solo me dejan un comentario. Espero les haya gustado. No se olviden su like y de compartirlo y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Besos.